Bien, continuamos. El segundo punto de este módulo es ya un poco más tranquilo, más importante también, es la señalización de seguridad. Habíamos hablado en el módulo anterior de todos los elementos que deben coincidir para realizar los trabajos en espacios confinados, un trabajo de alto riesgo importante. Es un trabajo de alto riesgo que usualmente se combina con otros trabajos de alto riesgo, como lo es trabajos en caliente, trabajos en altura, con riesgos eléctricos, con casi todos, ¿no? Muy rara vez existen trabajos de espacio confinado combinado con trabajos de izaje o supresión de carga. He tenido la oportunidad de estar solamente en uno de ellos, que para el caso fue una colocación de transformadores eléctricos en una base subterránea. Entonces, esta base subterránea se conoce como espacio confinado, era muy similar, digamos, en apariencia a esta cuba del barco astillero que veíamos en el último caso práctico, y bueno, se combinó con la colocación de unos transformadores eléctricos. El espacio se reducía conforme iban ingresando estos transformadores. Y algo que me llamó mucho la atención en este trabajo fue la señalización. La señalización de seguridad, que pueden ser de advertencia, de obligatoriedad o de prohibición, y en algunos casos informativas, eh, tienden a ser poco evidentes cuando ya te encuentras dentro del espacio confinado. Entonces, no siempre se trata solamente de albergar información o láminas de seguridad o señalización de seguridad eh, dentro de la ejecución de la actividad, sino también en la parte externa. Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos una señalización para prohibir el paso, usualmente colocamos barreras, ¿no? Estas barreras pueden ser parantes con base de concreto y una malla que impiden el ingreso, pero no nos fijamos o no prestamos atención en estas personas que sí trabajan dentro de la actividad. No les colocamos un ingreso y salida seguro. En algunos casos, cuando trabajamos en espacios confinados y delimitamos el área de trabajo, no advertimos en algunas otras señales. O sea, las señales las damos por entendidas. O sea, simplemente delimitamos el área y nadie entra y nadie sale. Solamente las personas involucradas saben a qué están entrando, saben por qué está señalizada el área, pero no debería ser tanto así. Entonces, la combinación de señalética es importante para poder identificar el trabajo. Eh, pongo este ejemplo del ingreso de transformadores al área subterránea, porque en ese trabajo recuerdo mucho que solamente señalizaron o delimitaron el área con malla naranja. Entonces, trabajadores externos constantemente se acercaban al límite de esta malla y miraban, porque es natural en el ser humano sentir curiosidad por algo que desconocen. Se acercaban a esta malla, levantaban la cabeza y miraban constantemente qué estaba sucediendo, sin percatarse que sobre ellos existía una carga suspendida, que sobre ellos existía un brazo de una grúa, o existían, eh, digamos, elementos de un puente de grúa que estaban sosteniendo una carga pesada, importante, sin percatarse que de repente estaban al límite del borde de este ingreso al espacio confinado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Cuál fue el error o cuál ha sido la circunstancia que lleva a reflexión en esa delimitación? Que no es suficiente con aplicar una barrera de ingreso, sino que adicionalmente se deben considerar señalizaciones de seguridad visuales e informativas, ¿no? Señales que te den un mensaje claro de lo que está sucediendo en estos recintos, en estas actividades, sobre todo en espacios confinados, y sobre todo en trabajos de alto riesgo combinados, ¿no? El espacio confinado con cualquier otro tipo de trabajo.
Es aquí donde nosotros le brindamos la importancia a la señalización de seguridad. En el primer caso vemos señales de advertencia, que habitualmente son de fondo amarillo, con bordes negros, las letras también negras, y que nos advierten de la presencia de un peligro, que nos advierten de los riesgos que existen en la realización de la actividad. Eh, Cuando existen intervenciones o existen trabajos en espacios confinados de forma continua, se tiene que diferenciar de qué se trata, ¿no? Pueden ser espacios confinados de primera categoría, pueden ser espacios confinados de segunda categoría, y las categorías las asigna el criterio del trabajo, el criterio del supervisor, el criterio del trabajador. Pongamos un ejemplo, en caso de alcantarillas, depuración de aguas potables, residuales, conducciones en el subsuelo, plantas químicas, ¿cuál sería de primera y segunda categoría? Entendiendo que a mayor categoría, mayor peligro, ¿no? Los procedimientos deben indicar cuándo un espacio confinado sería de primera categoría. Hablemos de repente de alcantarillado, depuración de aguas potables y residuales, que están ligeramente cerca al nivel del suelo. Y cuando hablamos de espacios confinados de segunda categoría, podemos hablar de conducciones en el subsuelo más profundas o plantas químicas, ¿no? Que están sujetas a otros elementos o están sujetas a otro tipo de reacciones, a otro tipo de energías, ¿no? Entonces, que pueden tener una reacción con el espacio confinado en el que se está trabajando. Puede existir un espacio confinado de tercera categoría, digamos, mucho más peligroso. Yo diría que el barco astillero, pero en ejecución de su trabajo habitual. ¿Se imaginan un espacio confinado, totalmente cerrado, sin iluminación, digamos, natural, en medio del mar? Entonces ya estamos hablando de espacios confinados con un nivel de peligrosidad bastante amplio, ¿no? Un hundimiento no libra al espacio confinado de contener agua de repente, de que ceda la presión, que se convierta en inflamable o que se convierta, al combinarse con otros elementos como combustibles, en explosivos. Esta señalización de advertencia lo que busca es precisamente eso, tener conciencia de lo que se está realizando en los espacios confinados, tener conciencia o advertir el nivel de peligrosidad atmosférico, sobre todo cuando se realizan trabajos confinados, eh, y percatarse de otros elementos externos, ¿no? Estos elementos, como vemos acá en esta señal, puede ser posible atmósfera peligrosa o que el acceso esté limitado a personas autorizadas. Esa advertencia, ¿no? Los recintos concretos en empresas convencionales, por ejemplo, cámaras de filtros, depósitos de residuos, hemos visto el primer caso, lo recuerdan, lo del pozo, las cubas, los sótanos con equipamientos, ya estamos hablando de elementos que tienen cierta utilidad aparte de ser un espacio confinado, ¿no? O sea, que se combinan con otros elementos. En el caso de la cuba, tenía elementos refrigerantes, que según el caso que hemos visto, estaban siendo retirados. ¿Qué otras señalizaciones de advertencia nosotros deberíamos considerar? Las imágenes hablan por sí solas. Esta señal, cuando la veamos en trabajos, en cualquier tipo de trabajos, indica que existe no solo un espacio confinado, sino que en este espacio hay peligro de atmósfera suboxigenada. Por el contrario del caso 3 de sobreoxigenación, o 4, perdón, aquí tenemos suboxigenación. Quiere decir que los niveles de oxígeno están por debajo de lo permitido. ¿Recuerdan tal vez el primer caso práctico en qué nivel de oxigenación se encontraba cuando hicimos el análisis o la descripción de la peligrosidad? Tenía 14% de oxígeno. Esto es 5 puntos porcentuales menos del nivel mínimo permitido, que es 19, y 7
por debajo del valor ideal de oxígeno, que es 21%, que debe existir en la atmósfera, ¿no? Atmósfera asfixiante. Ahora vamos a recordar el caso 2, donde ingresó el policía a dar apoyo, a retirar a uno de los accidentados, y que él posteriormente también sufre asfixia, intoxicación, ¿no? Peligro de atmósfera asfixiante. Les puede parecer un poco curiosa la imagen, pero es una imagen que ha sido estandarizada, ¿no? Así que la van a encontrar en algún momento, y esto debe ubicarse definitivamente en la parte externa de los espacios confinados, ¿no? Esto significa que ya se evaluó, ya se tomó un monitoreo, una medición de gases o de elementos químicos que se encuentren dentro de la atmósfera, y se determinó que se debe colocar esta advertencia. Peligro de atmósfera tóxica. Esta señal de advertencia muy pocas veces la he visto, pero las empresas que sí tienen un estándar adecuado de seguridad lo suelen colocar en los camiones cisterna, sobre todo cuando van a llegar al lugar o al área donde son lavados, donde se realiza su limpieza o el vaciado previo, ¿no? Para la combinación de otros elementos. ¿Qué otro tipo de advertencias encontramos? Atmósfera sobreoxigenada. Vemos una diferencia importante entre la señal de suboxigenación y de sobreoxigenación. ¿Por qué la imagen de sobreoxigenado tiene una bolita y aparentemente unas llamas acá? Porque cuando se sobreoxigena un espacio, pasa el nivel de inflamabilidad y se convierte en explosivo. Esta imagen básicamente lo que nos dice es: existe peligro de inflamabilidad con estas llamas que se pueden convertir en una explosión. Este circulito no está por gusto, no es que sea algo que se está quemando. Este circulito contiene elementos que pueden explotar. Es decir, mientras más se caliente esta parte interna, esto puede liberar más fuego y convertirse en una explosión, ¿no? Cuando esta advertencia ya pasa de ser inflamable a ser explosiva, tenemos esta de acá. Peligro de atmósfera explosiva. Esto que está estallando no es otra cosa que este circulito que estaba acá. Entonces, existe relación entre las señales. Nosotros, sin necesidad de tener el texto, podríamos identificar de qué se trata. Vemos llamas, inflamabilidad. Vemos algo que está contenido, ¿no? Posible riesgo de posterior explosión. Vemos solo llamas, atmósfera inflamable. Vemos algo explotando o algo liberando energía, esto ya es explosión. Bien. Existen recintos, es otra forma de nombrar a los espacios confinados, con atmósferas de peligrosidad definida debido a los productos utilizados. Sí, si utilizan aceite, tendrá un nivel diferente de oxigenación, su atmósfera presentará otro tipo de gases. Si existen combustibles, la atmósfera presentará otros tipos de gases. Si existen restos de materia orgánica, la atmósfera presentará otros tipos de peligrosidad, ¿no? Otro tipo de gases o vapores. Inclusive si existe solo tierra, ¿no? Si existe solo tierra y esta tierra de repente es producto de unas chacras, de unos sembríos, esta tierra es rica en nitrógeno, por ejemplo, se utilizan fertilizantes. Esta tierra es rica en otro tipo de elementos orgánicos propios del enriquecimiento de estas tierras. Existen gusanos, existe humus, en fin, cantidad importante de elementos que al degradarse pueden liberar otros gases, ¿no? Se generan reacciones en estas tierras. Pueden ser asfixiantes por bajo contenido de oxígeno, atmósfera suboxigenada, gases de inertizado, criogénicos, fermentación, combustión, ¿no? Las que son tóxicas, gases, vapores y polvos tóxicos.
las que son inflamantes por alto contenido de oxígeno, sobreoxigenación, obtención, uso y almacenamiento de oxígeno comprimido o licuado, los balones de oxígeno que junto a los de acetileno pues sirven para realizar oxicorte. Y los inflamables o explosivos, que pueden ser gases, vapores o polvos inflamables o explosivos contenidos, ¿no? Este tipo de advertencias, de señales, la he visto mucho en trabajos en carreteras, por ejemplo, donde suelen utilizarse, según la geografía, elementos para voladuras, ¿no? Para realizar voladuras a los cerros, para realizar cortes, explosiones controladas, tiros libres. Entonces, aquí utilizamos bastante este tipo de señalización. Existen las señalizaciones de advertencia y luego están las señalizaciones de obligatoriedad. Estas se definen no por antojo de alguien, sino por un estándar internacional con fondo azul y letras blancas. O sea, deben tener estos colores por lo menos para definir a estas señales como señales de obligatoriedad. Y a diferencia de las señales de advertencias, estas sí deben tener una longitud mucho más grande, ¿no? Porque deben estar a una vista, digamos, deben contener un impacto visual importante para los trabajadores, porque se trata de algo que tiene que realizarse de todas maneras, por eso es obligatorio. Suelen ser paneles de señalización relativos a la aplicación de técnicas de control. Las señales de obligatoriedad lo que hacen es decir de lo que tienes que hacer de manera obligatoria para reducir el riesgo. No te advierte que posiblemente puedas utilizar algo para reducir el riesgo, sino que te obliga y te permite establecer un estándar de seguridad según lo que te quiera indicar. Por ejemplo, es obligatorio en un espacio confinado medir la peligrosidad de la atmósfera. Sí lo es. Es obligatorio en un recinto, en un espacio confinado, ventilarlo. Debería ser obligatorio dependiendo del espacio confinado a intervenir. ¿Es obligatorio utilizar protección respiratoria? Lo es obligatorio. Es obligatorio utilizar equipos respiratorios aislantes. Aquí también sucede lo mismo que la ventilación. Depende. Hay algo muy debatible en espacios confinados y lo hemos visto en el módulo 1. ¿Se puede ingresar a espacios confinados con balones de oxígeno? Depende. Y depende mucho del nivel de entrenamiento que se tenga y de la medición o el monitoreo de peligrosidad atmosférica que se realice. Si uno entra a con un balón de oxígeno en un espacio confinado, puede estar incurriendo en sobreoxigenación en caso de que este balón tuviera fugas. Si esta persona cae o se desvanece conteniendo este tipo de equipos o elementos, puede sufrir una fractura y puede liberar oxígeno y convertir el espacio confinado en algo mucho más peligroso. Entonces, estos equipos o estos elementos de oxígeno continuo normalmente lo utiliza el personal de rescate, ¿no? Utilizar equipos de salvamento porizado, los famosos trípodes de salvación. Sí, es obligatorio. En todos los espacios confinados en los que se ingrese debería existir por lo menos una conexión que te permita salvarte por izado o por arrastre. Quiere decir que si esto funciona muy bien en situaciones verticales, pero si hubiera una situación horizontal, no podemos gestionar un trípode, pero sí podemos establecer un punto de anclaje en la parte externa y guiarse de un equipo de salvamento que pueden ser sogas, pueden ser conexiones como líneas de anclaje más largas o extensiones de líneas de anclaje, ¿no? ¿Se debe disponer equipos de vigilancia y comunicación? Sí, definitivamente sí. En todo caso, si no cumplieras con ninguna de estas cosas, esto es lo único que podría salvarte o en el peor de los casos, espero que a nadie nunca le suceda, retirar el cuerpo, ¿no? Pedir ayuda especializada, ¿no? Dar aviso de algún riesgo nuevo encontrado, ¿no? Dar aviso a las autoridades. Un equipo de vigilancia y comunicación es importante.
En el módulo 1, cuando hablamos de los equipos, vimos las características que deben tener los equipos, probablemente un recubrimiento especial, que no generen chispas, que sean equipos intrínsecos, ¿no? También existen, además de las señales de obligatoriedad, las señales de prohibición. Y estas son muy fácilmente identificables porque se trata de un color que a todas luces nos genera una parálisis, ¿no? Nos dice, un momento, aquí hay algo importante, tenemos que leerlo, tenemos que verlo, y por algo está de rojo. Nosotros psicológicamente estamos habituados a que el color rojo, por relación a la sangre, ese es un dato curioso que alguna vez alguien me dio, eh, lo relacionamos al peligro. Lo rojo suele ser peligro o una advertencia muy grave, ¿no? Siempre relacionamos estos colores inconscientemente a la sangre, así que por eso tendemos a relacionarlo con prohibiciones. Vemos todavía algunas señales de obligatoriedad, utilizar medios de acceso seguros. Sí, depende si ya existen como las escaleras de gato o si nosotros vamos a asumir algunas como escaleras telescópicas para ingresar. Y todo va a depender del acceso que se tenga al espacio confinado. Utilizar sistemas anticaídas, sí, y esto tiene que ver mucho con el sistema anterior, equipos de salvamento por izado. Si tú tienes un sistema anticaída, lo puedes conectar a este tipo de equipos de salvamento. Tener equipos o tener a punto equipos de extinción. Esto sí para mí es bastante debatible porque, como les digo, estos contienen elementos químicos que solamente te van a servir en caso de incendio, en caso de fuego, pero no para todos los trabajos en espacios confinados se deben tener. Imagínense un incendio, en el caso práctico uno, imagínense que se genere fuego, que haya una ignición en el pozo, el que vimos que tenía 8 metros de altura, y que alguien baje con un extintor e intente apagarlo. ¿Se imaginan lo que podría suceder ahí? Una asfixia total, ¿no? Aparte de pérdida de visión importante y de repente sofocamiento porque esto libera un gran contenido de elemento químico, ¿no? Que reduce el nivel de oxígeno más aún de lo que ya existe. Precisamente lo que busca es eh, anular el oxígeno que existe en el ambiente para poder apagar el fuego. Entonces, imagínense un nivel de oxígeno al 14% que adicional a eso utilicemos un extintor, ¿no? Las señales de prohibición, como les dije, nos indican o tienen una connotación de simplemente detenerlo todo. Entonces, ¿en qué casos se utilizan? Para prohibir algo. Prohibir o está prohibido introducir equipos con motor de combustión interna. Va a depender mucho del espacio confinado al que van a ingresar. Estamos hablando de repente de motores eléctricos pequeños, portátiles. Estamos hablando de repente de, de estos equipos que nos permiten tener corriente eléctrica, generadores portátiles, ¿no? Que funcionan a combustible. Prohibido fumar. Esta advertencia definitivamente no estaba en el barco astillero que vimos en el caso práctico 4. Debió estar y debió ser importante, debió estar a nivel de la vista de todos los trabajadores para que pudieran considerarlo, ¿no? Prohibido encender llamas. No solamente se trata de un cigarrillo, sino de repente de elementos con los que enciendas tu cigarrillo, ¿no? Fósforos, encendedores, eh, algunos otros elementos que generen chispas, ¿no? Prohibido usar lámparas sin protección antideflagrante. Esto debió estar en el caso 2, donde hubo la limpieza, perdón, el caso 3, donde hubo la limpieza de las cisternas. Alguien debió colocar esta prohibición y estoy seguro que hubiese sido por lo menos un atenuante, ¿no? Quizá esta persona al momento de ingresar a realizar la inspección hubiese tenido en cuenta esto y su iluminación portátil no hubiera sido una iluminación habitual de las que usamos siempre conectadas a un punto de energía eléctrica, sino que hubiese tenido una protección antideflagrante. Y esa chispa o esa energía, ese calor, no hubiese generado esa explosión, ¿no?
Prohibido introducir botellas de soldadura. Bueno, con botellas se refiere a los tanques de oxígeno y de acetileno que se utilizan, ¿no?, para poder hacer cortes o soldaduras. ¿Qué otra señalización debemos nosotros encontrar en los espacios confinados? Se puede encontrar la señalización de advertencia, de obligatoriedad o de prohibición por separado, pero también se pueden establecer láminas que combinen estas señalizaciones. Esta es la parte superior de una lámina, la he puesto en dos partes para que se pueda apreciar mejor, donde combinan varias señales de advertencia, ¿no? El fondo amarillo, ya sabemos, significa advertencia, y nos indica que la atmósfera interior puede resultar con más de un peligro atmosférico. Puede tener riesgo de asfixia, puede ser riesgo tóxico, puede ser riesgo inflamable, y este puede derivar en un riesgo explosivo. El área roja, ¿no?, nos indica prohibición, o nos indica que debemos prestar atención a lo que se está indicando en este lugar. La segunda parte de la lámina informativa es la que sigue. Y está aquí, lo menciona con un fondo azul que indica que debe ser obligatoria la consideración de estos elementos. Se debe establecer un control a la entrada que incluya medir la atmósfera. Ojo que está sobre un color azul, significa que esto debe ser obligatorio. Debe existir un sistema de ventilación, debe haber una protección respiratoria y debe existir un sistema de vigilancia y rescate. Todo esto es obligatorio para ingresar a un espacio confinado con estos peligros, con estos riesgos. ¿Bien? Esta es una lámina que se puede cambiar, pueden colocar una foto real del espacio confinado al que van a ingresar, pueden colocar el plano seccional de repente del área o del volumen del espacio confinado al que van a ingresar. Y acá obviamente pueden colocar imágenes reales de los equipos que están utilizando o lo que están realmente permitidos. Pueden colocar el sistema de ventilación adecuado, una foto del EPP, de repente de un respirador de cara completa o de media cara con los filtros adecuados para ingresar a este tipo de espacios confinados. Existen muchos tipos de filtros, filtros para vapores orgánicos, para vapores inorgánicos, según el caso y según lo que contenga o lo que se haya encontrado después del monitoreo y la medición atmosférica de elementos que se hayan hallado en estos espacios confinados. Vigilancia y rescate. Definitivamente tiene que haber un personal en la parte externa, y como se los mencioné también en el módulo 1, en el mejor de los casos, él debe estar acompañado de un prevencionista de riesgos y del supervisor que esté a cargo de este trabajo, ¿no? O sea, por más operarios y expertos que sean, no pueden trabajar solos, no pueden estar a su libre albedrío tomando decisiones que normalmente le competen a alguien con mayor experiencia o con un rango superior o con un rango de responsabilidad superior al de ellos en la ejecución del trabajo. Bien, hemos llegado a la última parte de este módulo, trabajos en espacios confinados. Para ello voy a mostrarles un par de permisos de trabajo, permisos escritos de trabajo de alto riesgo, permisos estandarizados de trabajo de alto riesgo, pero para espacios confinados. Nosotros tenemos o usamos los famosos PETAR para los trabajos de alto riesgo. Hay PETAR para trabajos en altura que incluyen información como lo es la inspección de los andamios, la inspección de las escaleras, la inspección de los arneses con sus respectivas líneas de anclaje, el estado en que se encuentran, quiénes han solicitado estos permisos, quiénes firman, ¿no? Existen también PETAR para trabajos en caliente que muestran información más que todo de los equipos que se van a utilizar y el personal. Y también existen PETAR para trabajos en espacios confinados. ¿Cuál creen ustedes que es la información más relevante que puede existir en estos permisos
para trabajos en espacios confinados. A ver, tienen unos segundos para debatir, para pensar, para tomar una decisión. ¿Qué es lo que ustedes más resaltarían en un permiso, en un PETAR, para trabajos en espacios confinados? ¿Serán los EPPs? ¿Será la capacitación del personal? ¿Será el personal de rescate? ¿Será la firma de los responsables? ¿Serán los equipos de medición o monitoreo de atmósferas peligrosas? ¿Serán los registros o los niveles de explosividad? Yo creo que todo lo relacionado a la peligrosidad atmosférica es lo más importante a tomar en cuenta en los trabajos en espacios confinados. Entonces, los permisos deben contener esta información. Deben contener información como qué nivel o qué porcentaje de oxígeno se encuentra al interior del espacio confinado, para determinar si hay suboxigenación o sobreoxigenación, qué elementos químicos o qué gases o vapores se han encontrado. Puede haber ácido sulfúrico, puede haber elementos que contengan nitrógeno, existe metano dentro del espacio confinado o no, y así sucesivamente, ¿no? Podemos identificarlo con un detector de gases habitual o con el que esté estandarizado para la realización de los trabajos. Entonces, voy a cerrar esto para darle paso a compartir mi pantalla con los permisos de trabajo que les había indicado. Permítame un segundo para entrar al material descargable. En espacios confinados tengo dos modelos de permisos de trabajo de alto riesgo. Quiero mostrarles los dos porque me parece que es importante que vean más de un solo estándar. Va a depender mucho del sistema de gestión que manejen las empresas, porque ellos establecen en su sistema de gestión o en los procedimientos para estos permisos que se debe utilizar, ¿no? La primera pantalla que les voy a compartir, aquí la podemos ver, es un permiso de ingreso a espacios confinados, ¿no? Este permiso lo elaboré a solicitud de este consorcio de HB Contratistas y DBC, para la ejecución de la obra en el centro comercial Real Plaza Este, o lo que conocemos como Puruchuco, ¿no? En el 2019 este centro comercial se terminó de construir. Quien les habla formó parte del equipo de seguridad liderado por un ingeniero bombero de mucha experiencia. Mi responsabilidad fue la gestión documentaria, precisamente la elaboración de todo el sistema de gestión o la implementación de estos para este consorcio, y brindarle obviamente la información que requieren colocar los contratistas que trabajaban dentro de estos recintos, ¿no? Yo siempre he considerado a una construcción en sí, en general, como un espacio confinado, porque siempre tienes elementos que te reducen la visibilidad, siempre tienes elementos que te reducen el ingreso y la salida, porque tienes un solo ingreso y una sola salida. Por más que te encuentres en un piso completo, existen construcción de sótanos, existen subsótanos. Estamos hablando que Puruchuco tiene 4 sótanos, si no me equivoco, esa fue la determinación final. Entonces, yo veo todos esos elementos o todos esos espacios como espacios confinados. Así que hay que considerarlos siempre, hay que tratar de llevarlos siempre al límite superior, en donde nosotros creemos con convicción de que todos los trabajos son trabajos de alto riesgo. Entonces, así y solo así vamos a tomar las medidas necesarias para poder aminorar o disminuir estos riesgos. En el mejor de los casos, tratar de eliminarlos, ¿no? Como ven acá, hay un espacio para el encabezado. El encabezado, en caso de que tengan sistema de gestión, debe contener un título, debe contener una fecha, una versión como mínimo, debe contener un código para los que utilizan un sistema de gestión que esté relacionado a calidad, a medio ambiente o a seguridad.
Y luego la información básica, ¿no? De qué proyecto o qué obra se trata, cuál es la empresa que va a desarrollar estos trabajos, puede ser la empresa principal, puede ser un tercero. Acá yo he colocado, he tenido a bien colocar el tiempo de validez del permiso. Lo he sujeto al tiempo que dura normalmente un ATS, que son 8 horas. ¿Esto para qué? Para tener un mejor control de turnos de trabajo, porque si yo les brindo, por ejemplo, un permiso de trabajo por 10 horas o por 12 horas, esta persona que luego va a firmar este permiso podría trabajar esas 10 o 12 horas. Entonces, yo no tengo el control sobre el estado físico o mental de estas personas que estén trabajando en espacios confinados. Entonces, si lo reduzco, lo limito a 8 horas, el siguiente permiso debe contener personal distinto al que está trabajando con este permiso, ¿no? Un turno nuevo, digamos, ¿no? Las copias del permiso deben quedar en el lugar de trabajo, eso es importante. Cuando ustedes tengan un trabajo de alto riesgo, cualquiera sea, pero para el caso de espacios confinados, deben tener una carpeta con los documentos relacionados a ese trabajo, siempre, que incluyan el ATS, que es fundamental, que es un documento legal, hemos hablado de ello en otro masterclass, eh, el permiso de trabajo de alto riesgo según la actividad que están realizando. Si están realizando actividad de alto riesgo combinada, deben tener un PETAR de alto riesgo que considere los dos trabajos, la combinación de trabajo, o que consideren para cada trabajo de alto riesgo. Valga decir, un PETAR de altura, por ejemplo, un PETAR de caliente y un PETAR de espacio confinado, ¿no? La fecha, que es importante, esta no debe contener borrones, ¿no? Al momento de llenado, no debe contener modificación alguna, el leaky paper no está permitido en este tipo de documentos. Una hora de inicio y una hora de término que definitivamente no deben superar las 8 horas. El equipo o sistema de ingreso. Aquí podemos colocar que estoy ingresando con un equipo para monitoreo de gases, que estoy ingresando con arneses y línea de anclaje, o que existe en el ingreso un sistema de rescate, ¿no? Como el trípode que vimos. ¿Quién solicita? Es importante saber quién solicita este permiso y por qué, y a qué área pertenece, ¿no? De repente pertenece al área de mantenimiento y solicita el jefe de mantenimiento. Esta persona que firma como solicitante se hace responsable de estos trabajos y debe o debería permanecer en el área de trabajo. Una breve descripción del trabajo, por ejemplo, limpieza de paredes internas de tanques subterráneos. Lo colocamos tal cual. Debe coincidir en cierta manera, digamos, un 70% de lo que describamos aquí debe coincidir con lo que se dice en el ATS. Y acá tengo todo un esquema de la seguridad en el trabajo que se debe establecer, qué se debe marcar, qué es necesario, qué no es necesario, qué aplica, qué no aplica, ¿no? Por ejemplo, en el área de trabajo, ha sido inspeccionada para asegurar que no existen riesgos potenciales identificados en la planificación del trabajo, sí o no. Definitivamente tiene que estar marcado como sí, porque si alguien marca no, entiendo yo que no hubo una planificación previa del trabajo. Y definitivamente yo como supervisor de seguridad, como preventor de riesgos, inclusive como trabajador, no firmaría el permiso de trabajo. Y ojo que los trabajadores deben firmar el permiso de trabajo una vez que el permiso esté lleno. Lo mismo sucede con el ATS. El ATS debe llenarse previamente antes de firmar. He visto muchos casos y es muy recurrente que le dan los permisos en blanco, los ATS en blanco a los trabajadores y le dicen firma acá y después yo voy llenando mientras ustedes van avanzando. Entonces, señor, ese es un pecado que cometemos habitualmente, lo he cometido hace muchos años atrás, unos 10 años por lo menos, no tenía mucho conocimiento ni mucha experiencia sobre esto. Eh, Obviamente llega personal que inspecciona estas cosas y bueno, entenderán que no me fue muy bien, así que se los advierto a ustedes porque nunca está de más tener
estas consideraciones, ¿no? Llenen sus documentos antes de hacerlos firmar. Es como si ustedes les dieran un contrato de compra y venta sin colocar el monto y te dicen fírmalo. Después yo voy poniendo el monto. Imagínense tal condición, ¿no? El sistema de ventilación y extracción es del tipo industrial y se encuentra operativo. Aquí estamos hablando de dos cosas: ventilación y extracción. La ventilación considera que el aire simplemente va a circular dentro del espacio confinado. Y extracción sugiere que este aire, al momento de circular, va a ser extraído hacia la parte externa y reemplazado por aire nuevo, ¿no? De tipo industrial, esto para asegurar una continuidad de la ventilación y obviamente saber si se encuentra operativo o no. La iluminación es adecuada para la labor a realizar. No estamos hablando solamente de lo que ya mencionamos, que es la iluminación con ciertos equipos, con ciertas consideraciones o ciertos elementos que impidan que una chispa genere un amado incendio, sino si el nivel de iluminación es adecuado dependiendo del recinto. Un recinto con una penumbra cero, una penumbra totalmente oscura, necesitará cierta iluminación. Iluminación de repente a considerar en algunos casos, inclusive si es de luz fría, de luz cálida, va a depender mucho del recinto, ¿no? La atmósfera del espacio confinado se encuentra libre de gases tóxicos, eso lo va a determinar el monitoreo previo. Y aquí vamos a colocar si está libre o no, ¿no? ¿Se han identificado procedimientos y equipos de emergencia? ¿Sí o no? Si acá está marcado no por alguna razón, yo también rechazaría el permiso de trabajo y no lo firmaría. Cuenta con EPP específico. Ustedes pueden llenar acá más cosas, ¿no? Arnés, líneas de vida, respirador con doble filtro, etc., ¿no? Las condiciones de accesibilidad al espacio confinado reúne la seguridad necesaria. Ahora, no es solamente ver o inspeccionar el nivel físico del ingreso, es identificar señalizaciones. Existe señalización que es una condición de acceso al espacio confinado. Existe vigía, existe una persona constantemente supervisando desde la parte externa. Existe un equipo de comunicación, ¿no?, para ingresar al espacio confinado. Todas estas cosas están implícitas en esta pregunta. Ustedes las pueden desarrollar, pueden ser más específicos definitivamente. Pueden agregar más líneas, pueden quitar según su procedimiento, por supuesto. Se han tomado precauciones para asegurar que no se estén realizando otras actividades en el espacio confinado. Esto es algo importante y que recién se los estoy mencionando. Lo más adecuado, lo más seguro, es que se realice una sola actividad en los espacios confinados. ¿Que el trabajo de alto riesgo puede ser combinado? Sí, pero no podemos tener a una persona soldando, por ejemplo, realizando cortes dentro de un espacio confinado y una persona a unos metros, por más grande que sea el espacio confinado, pintando, por ejemplo, ¿no? Es algo relativamente absurdo. No se pueden combinar este tipo de actividades y de preferencia se deben realizar programándolas una tras otra, ¿no? Luego viene todo esto de aquí que yo le dejaba libre criterio y lo he dejado de manera intencional. ¿Cuáles son los equipos involucrados en la tarea? ¿Por qué no los escribo solamente para marcar? ¿Y por qué lo dejo así con espacios para completar? Porque a mi criterio, las personas que llenan los permisos de trabajo deben tener conocimiento de todos los equipos que ellos van a manejar y que se involucran en la tarea. Ojo, no estoy hablando solo de los equipos de monitoreo, los equipos de seguridad propiamente para el trabajo en espacio confinado, sino de los equipos o herramientas que vayan a utilizar dentro de la actividad, ¿no? Aquí bien puede ir un compresor de aire, por ejemplo, y él me tiene que colocar en observaciones, o la persona encargada me tiene que colocar en observaciones qué tipo de compresor es. ¿Cumple
cumple las características necesarias para ingresar a un espacio confinado, ¿no? De repente para realizar pinturas, ¿no? O en observaciones me puede colocar el equipo compresor de aire se encuentra en la parte externa del espacio confinado, ¿no? Aquí puede ir radio de comunicaciones, observación, externo e interno. Un externo para el personal que está de vigía y un interno para el personal que va a ingresar al espacio confinado. Y me puede colocar equipos intrínsecos, por ejemplo, que no generan chispas. Entonces, cuando yo lo dejo en blanco, le doy cabida a que la persona encargada de llenar el permiso de trabajo de alto riesgo me brinde su real conocimiento de los equipos que él está trabajando, ¿no? La lista puede ser de más de 10, ustedes pueden quitar o añadir según lo vean conveniente. ¿Quiénes aprueban los permisos? Jefes de grupo, jefes de área o sector, los responsables, en caso de que fuera una empresa subcontratista, responsable del subcontratista, responsable de seguridad del subcontratista y el departamento de seguridad, en este caso del consorcio. ¿Puede haber más firmas? ¿Puede haber menos firmas? Ustedes lo deciden. ¿Cuál es el estándar de personas que deben firmar? Yo considero que deben firmar por lo menos 4 personas. Supervisor, encargado o capataz del trabajo, debe firmar un responsable, ¿no? Responsable de la empresa, distinto al supervisor o similar al supervisor, puede ser el mismo supervisor inclusive, puede firmar doble, y alguien de seguridad. 4 firmas como mínimo deben existir en un permiso de trabajo de alto riesgo. A diferencia del ATS, donde solo pueden existir 3 como mínimo, que obviamente pueden ser más, ¿no? Esta sería la segunda hoja, la segunda parte, la cara reversa del permiso. Acá se certifica que los trabajadores conocen los riesgos y la forma de controlarlos. Yo me aseguro de que las personas que estén aquí previamente hayan pasado un curso de trabajos confinados, hayan tenido la información necesaria, hayan llevado el curso en el Instituto Peruano SOMA sobre espacios confinados, sus trabajos, sus riesgos y todo lo que tiene que ver con relación a este tipo de trabajos, nombres, DNIs y firmas, ¿no? A veces uno dice, bueno, con que me ponga la firma nada más y el nombre, un nombre y un apellido está bien. Señores, los PETAR, así como los ATS, son documentos legales. Procuren que la información sea verificable, fidedigna, que coincidan los DNIs, sobre todo que coincidan con el famoso SSTR, ¿no? Y que la firma pues sea una firma válida. No tiene que ser una firma idéntica a la firma del DNI, pero tiene que ser una firma válida, ¿no? Acá pues el listado de personas que ustedes coloquen va a depender de ustedes. ¿Listo? Y yo pongo pues esta consideración. Una vez terminado el trabajo, este permiso debe ser devuelto al Departamento de Seguridad, ¿no? Debe haber una trazabilidad, un registro y un control de todos estos documentos para que no se pierdan. Ante una investigación, en caso de accidentes, solicitan los permisos de trabajo de alto riesgo junto con el ATS, que son documentos legales, ¿no? Para finalizar, un permiso de trabajo adicional que les voy a mostrar, que es válido y les digo que es válido o resalto que es válido porque es un trabajo, es un permiso de trabajo de alto riesgo general, quiere decir para cualquier tipo de trabajo de alto riesgo. No necesariamente, no exclusivamente trabajos en espacios confinados. ¿Se pueden utilizar? Sí. ¿Es recomendable? Yo no lo recomiendo. Yo puedo recomendar un PETAR por trabajo específico, pero de que se pueden usar, se pueden usar. Y ustedes ya los conocen, ¿no? Aquí alguna vez cuando presté asesoría a la empresa EXA, me solicitaron la gestión documentaria y lo mismo, ellos tienen su sistema de gestión con un encabezado que contiene código, versión, fecha, ¿no?
y aquí te indican y lo dejan a libre llenado. El ejecutor del permiso está autorizado para trabajar en qué área, colocan el área, autorizar la tarea que se está autorizando en el siguiente permiso, soldadura, pintura, construcción, limpieza, mantenimiento, ¿no? Peligros potenciales. Esto es mucho más abierto. Entonces acá uno coloca peligro atmosférico, peligro de caída, peligro de incendio, de inflamabilidad, de intoxicación, de asfixia, la hora y la hora en que termina, la hora de inicio, requisitos para emitir el permiso. Eso es algo que ellos me solicitaron expresamente para colocar como opciones a marcar. Se revisaron los procesos existentes, no aplica, sí o no. Se requiere implementación de un plan de aislamiento, de lockout, tackout y tryout para realizar la tarea. Si su respuesta es afirmativa, impleméntelo, ¿no? Se cuenta con los permisos o los procedimientos de trabajo seguro, ¿no? Se han difundido, se han tenido en cuenta los siguientes sistemas, y esta es la parte importante de este permiso. Fluidos de alta presión se van a utilizar, hay aceite, y acá estas características reúnen mucho las condiciones de un espacio confinado. Energía eléctrica, seguridad, aire, atmósfera, fluidos bajo presión, refrigeración, recuerden lo del barco astillero, circuitos electrónicos, alarmas, etcétera, ¿no? Y alguna otra restricción que ustedes quieran colocar, ¿no? Se inspeccionó la zona de trabajo, que los peligros potenciales. O sea, si se dan cuenta, son términos generales que aplican a cualquier trabajo de alto riesgo, ¿no? ¿Qué EPPs se van a utilizar? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Hay algún control especial? Por ejemplo, pruebas o mediciones para detectar presencia de peligro específico. No dice exactamente qué, pero nosotros, si trabajamos con espacios confinados, entendemos que estas pruebas o mediciones tienen que ver con pruebas de gases, de vapores, de elementos inflamables, de elementos explosivos, ¿eh? Los equipos de detección están calibrados. Esa era una condición que revisamos en el módulo 1 de trabajos en espacios confinados, ¿no? Se requiere algún tipo de barrera o protección, señales y elementos de barrera. Se requiere medida preventiva especial, equipos de rescate, por ejemplo. ¿Quién autoriza, no? Y si se ha paralizado el trabajo o no. Esto es algo que me pidieron también como adicional, porque ellos tienen una política de stop work, que significa negativa al trabajo o detención del trabajo en caso de que se encuentre alguna anomalía, y lo registran en el permiso. Entonces, si por ejemplo hubiera una paralización de trabajo y acá se marca sí, todo el permiso queda invalidado y se detienen las actividades. Vamos a ver un último, nos da tiempo todavía para revisar un último formato. Permítame 2 segundos. Acá está. Bien. Vamos a compartirlo de manera breve. Tenemos 5 minutos para verlo. Permiso de trabajo de alto riesgo. Nuevamente, este es un permiso que involucra cualquier trabajo de alto riesgo. Se puede utilizar para trabajos en altura, caliente, izaje de cargas, y también para espacios confinados, y vamos a determinar por qué. Los datos generales del trabajo, las personas, la cantidad de personas en la tarea, a qué hora inicia, a qué hora termina y qué fecha es. Y acá, tipo de trabajo, altura, espacio confinado, temperatura elevada, eléctricos, carga. Podemos marcar uno o más de uno según el caso. Pueden ser trabajos de alto riesgo combinados, ¿no? Y riesgos con relación a este trabajo. En espacios confinados, por ejemplo, si marcamos, hay caídas al mismo nivel, a distinto nivel, asfixia o respiración dificultosa, quemaduras, incendios, electrocución, en fin. Ustedes pueden añadir o quitar elementos según crean convenientes. ¿Qué EPPs vamos a utilizar? ¿Qué comprobaciones
se tiene que realizar al personal, a los materiales o al equipo. Por ejemplo, requiere bloqueo etiquetado para trabajos eléctricos, se cuenta con botiquín, se revisaron los equipos, las áreas cercanas son seguras, ¿no? Está en buen estado los EPPs, se requiere medir el porcentaje de CO2 para atmósferas peligrosas. ¿Quiénes firman? ¿Quiénes autorizan? Como les decía, tiene que haber por lo menos 4 firmas. Ellos ya determinan acá que si son 3, si son 4, son 5, o si son 2 firmas nada más, pero bajo criterio y una buena práctica deberían haber 4 firmas, que son las que les mencioné anteriormente. El listado de trabajadores autorizados, aquí se ha añadido qué cargo cuentan, y alguna observación y sugerencia que se tenga en este tipo de trabajos. Por último, y solamente quiero mostrarles, en el material descargable de este módulo, he añadido los requerimientos de seguridad para espacios confinados. Es la norma ANSI con la que normalmente trabajo. Acá podemos ver American National Standard, ANSI, Safety Requirement for Confined Space. Entonces, espacios confinados, requerimientos de seguridad, está en los materiales descargables, es la norma completa, tiene 51 páginas. Está en inglés y es muy sencillo ubicar una página en internet que traduzca cualquier detalle. Yo les sugiero primero traduzcan o intenten traducir el contenido. En relación a eso, ustedes ya ubican la página, se van a la página y según la sección que ustedes necesitan, pueden también utilizar los recursos de internet o recursos informáticos para tener el contenido, ¿no? ¿Por qué lo tengo en inglés? Uno, porque es más accesible y tiene no tiene problemas de traducción, que a veces pasa, ¿no? Nos dan normas traducidas al español, traducidas a quién sabe por quién, y contienen algunos errores que pueden ser muy, muy importantes, ¿no? Bien, aquí culminamos el segundo módulo de trabajos en espacios confinados. Los invito a continuar en el Instituto Peruano SOMA. Existe la posibilidad de elaborar el tercer módulo con algunos detalles que no se han mostrado en eso. El trabajo en espacios confinados es muy amplio, hay mucho de qué hablar. Podemos mostrar algo acerca de la norma ANSI, qué es lo que indica, qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta como características adicionales a los trabajos en espacios confinados. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por tomarse la libertad de contar conmigo como ponente de trabajos en espacios confinados y por supuesto con el Instituto Peruano SOMA, a quien nuevamente agradezco la deferencia por invitarme a brindarles todo este conocimiento. Espero que haya sido muy útil y que ustedes lo puedan aplicar en sus trabajos, en sus distintas actividades. Muchas gracias.